¿Qué tal, contribuyentes? Muy buenas tardes. Les habla el contador público Eduardo Franco a través de este canal de YouTube de B&T, tu aliado contable. El día de hoy vamos a platicar sobre la facturación global para Airbnb en la versión 4.0. ¿Cómo se facturan los ingresos al público en general? Las reservaciones que se obtienen a través de Airbnb. Vamos a ver el índice temático de esta charla. Introducción y disposiciones legales a cumplir. Cómo realizar una factura global partiendo del archivo de ingresos brutos. Elementos necesarios para elaborar la factura y sugerencias y conclusiones. Introducción y disposiciones legales a cumplir. Código Fiscal de la Federación. Obligados a emitir comprobantes fiscales digitales. Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Código Fiscal del Estado. Ley de Hacienda Pública del Estado, Ley de Ingresos del Estado o ley específica que debe cumplir el anfitrión para el pago e información del impuesto sobre hospedaje. Introducción. Los contribuyentes son afectos a obligaciones fiscales cuando las leyes así lo indican. El sector de hospedaje temporal se debe considerar como una prestación de servicios de hospedaje temporal y no como un uso o goce de bienes inmuebles, arrendamiento. La diferencia radica en la actividad de arrendamiento se tiene una vigencia mayor a 6 meses para considerarlo como tal actividad. Lo que está por debajo de los 6 meses de vigencia se debe de considerar como hospedaje temporal. Por lo antes mencionado, el hospedaje temporal es sujeto de 3 impuestos principalmente: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y impuesto sobre hospedaje. El ISR y el IVA son impuestos que le compete su recaudación al Servicio de Administración Tributaria y el ISH al estado donde se encuentra la propiedad que se encuentra en la plataforma de Airbnb. Debes verificar en el estado donde está tu Airbnb si tiene un impuesto cedular a pagar al estado por la actividad empresarial. No todos los estados tienen esta obligación. El SAT también ha considerado que el arrendamiento es distinto del hospedaje temporal. Por ello, existe el siguiente criterio no vinculativo. Mediante la modificación del anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 21 de agosto de 2019, se dio a conocer que el SAT califica estos servicios de hoteles como generadores de ingresos acumulables de conformidad con el artículo 16 y 90 de la Ley del ISR. Asimismo, detectó que algunos de estos prestadores de servicios no efectúan el pago que les corresponde por los ingresos percibidos. ISR, el criterio no vinculativo 41 ISR NB del rubro Servicios de Hospedaje Temporal a través de plataformas tecnológicas se encuentran sujetos al pago de ISR. Condenó que comete una práctica fiscal indebida quien acumule para fines de impuesto sobre la renta el ingreso percibido por actividades empresariales consistentes en la prestación de servicios de hospedaje, cuando utilice plataformas tecnológicas y no efectúe el pago correspondiente. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de la práctica anterior. También tenemos el criterio no vinculativo 10 IVA-NB, que también condena los mismos acontecimientos. Bienes inmuebles destinados a hospedaje a través de plataformas tecnológicas, mediante el cual se condena que cometen una práctica indebida a quienes omitan el pago del IVA correspondiente para otorgar el hospedaje mediante el uso de las plataformas tecnológicas, así que como el que asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de esta práctica. Información obtenida de la revista IDC. Disposiciones fiscales a cumplir. Tenemos del lado izquierdo el Código Fiscal de la Federación, después con su relación con la ley del IVA, después el impuesto sobre hospedaje y tenemos también resolución miscelánea fiscal sobre algunas reglas en específico. Los artículos del Código Fiscal de la Federación que vamos a ver es el 29 y el 29A. La ley del IVA, los artículos 1, 14 y 32. En las leyes específicas del ISH se sugiere hacer un análisis más profundo de cuáles son los artículos y cuáles son
los sujetos del impuesto que se marca en cada una de las leyes estatales. Las reglas de resolución miscelánea fiscal aplicables para la facturación global es la 2.7.1.21. Ahora haremos un análisis de lo que dispone el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué debo de emitir comprobantes fiscales por Internet, CFDIs, antes facturas? A continuación haremos un análisis de las disposiciones que intervienen para dar respuesta a esta pregunta. En el artículo 29, a la letra nos indica, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitir mediante documentos digitales a través de Internet del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten del uso o goce temporal, reciban servicios, reciban pagos parciales o diferidos, que liquiden saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet o aquellas que les hubieran retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito deberán expedir comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación. Lo marcado anteriormente nos indica que debemos emitir facturas por los ingresos obtenidos. Tus ingresos son las reservaciones y se refiere que debemos hacerlo a través de documentos digitales en la página del SAT. Adicionalmente, en el artículo 32 de la Ley del IVA, fracción 3, nos indica que debemos expedir y entregar disposiciones fiscales con relación al artículo 1 de la Ley del IVA por las actividades que se realizan nos obligan nuevamente a cumplir con obligaciones fiscales en materia de IVA. Además de emitir facturas, debes de contar con firma electrónica y certificado de sello digital. Aquí podrás ver que subrayé con amarillo y también con negritas la parte más importante de esta charla. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban, los contribuyentes deberán emitirlos en documentos digitales a través de la página del Servicio de Administración Tributaria. Aquí en esta parte que tienes marcado en amarillo, puedes ver cómo la ley te está obligando a expedir comprobantes fiscales por Internet antes factura. ¿Por qué? Porque se está relacionando con la ley del impuesto al valor agregado, que te dice en tu artículo 32, fracción 3, que debes expedir y entregar comprobantes fiscales con relación al artículo 1. Es decir, la relación la vas a mostrar el IVA por separado del importe de la operación. Muy bien. Siguiente. Ley del impuesto al valor agregado. Análisis. Ya ahorita te di un poquito de análisis cómo lo ve el Código Fiscal de la Federación cuando se relaciona con la ley del IVA. Ahora vamos a ver específicamente qué te dicen los ordenamientos principales del artículo 1, el artículo 14 y el artículo 32. Para determinar el IVA de una factura, su base de impuestos grava actos actividades. Debido a lo anterior, el artículo 1 nos indica. Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando a los valores señalados en esta ley la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de dichos valores. Es decir, el impuesto al valor agregado no forma parte del valor de tu precio sobre reservación. Es decir, tú debes de emitir un comprobante donde especifiques cuánto es el costo de reservación y el costo de limpieza, sin incluirle el IVA. Hasta ahí no lo incluyes dentro de. Sigamos.
La prestación de servicios independientes es la que establece la obligación de calcular el IVA a las reservaciones y al concepto de limpieza. Eso lo podemos confirmar en el artículo 14, fracción sexta, que nos indica la letra. A la siguiente página, pues vamos. Artículo 14. Para los efectos de esta ley se consideran prestación de servicios independientes toda obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso goce temporal de bienes. Aquí te está comentando que tú estás obteniendo una obligación cuando te reservan, que es la obligación de dar tu propiedad para el hospedaje temporal y tú recibes a cambio de eso una remuneración económica. Adicionalmente, no olvidar que nos indica el artículo 32 los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen actos o actividades a que se refiere el artículo 2A tienen además las obligaciones señaladas entre otros artículos de esta ley las siguientes: expedir y entregar comprobantes fiscales. Aquí te lo está comentando nuevamente lo que ya habíamos platicado en el análisis del Código Fiscal de la Federación. Expedir comprobantes fiscales. Y en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación recordarás que te dice: cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, deberás emitir comprobantes fiscales digitales. Impuestos sobre hospedaje. Fíjate que sería muy detallado este video si empezamos a tocar cada una de las disposiciones del impuesto sobre hospedaje de cada uno de los estados. Y realmente me parece que no nada más quedaría en un video. Tendríamos que hacer 32 videos por cada uno de los estados para explicar cada uno de estos ordenamientos. Pero realmente aquí la cuestión quiero que te lleves esta parte. ¿Sí? El impuesto sobre hospedaje lo cobran todos los estados. Estado llámese Quintana Roo, llámese Jalisco, llámese Nuevo León, llámese Querétaro, todos los estados tienen un impuesto sobre hospedaje. Ese impuesto sobre hospedaje se lo van a cobrar a las personas, a las turistas que van sobre alojamientos temporales a hospedarse. ¿Ok? Entonces, bajo esa situación, el estado tiene su ley específica. Por ejemplo, en Quintana Roo tienen una ley específica que se llama Ley del Impuesto sobre Hospedaje del Estado de Quintana Roo. En el caso de Ciudad de México, viene documentada dicha obligación de impuesto sobre hospedaje en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Y así sucesivamente tendríamos que ir desglosando cada una de las disposiciones estatales. Y recuerda que también es que si tú tienes un alojamiento que lo estás rentando por menos de 6 meses, esto quiere decir que es un hospedaje temporal y sí grava impuestos sobre hospedaje. Muy bien, deberemos ver la siguiente página. Ahora vamos a hablar sobre cómo se deben de expedir los comprobantes fiscales por operaciones con el público en general. Voy a leer el siguiente texto y vamos a ir analizando todos los puntos que ves en color amarillo para que te sea fácil identificar qué es lo que estamos tratando de dar a entender en esta lámina. Para los efectos de los artículos 29 y 29A, fracción cuarta, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 113G, fracción quinta de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, y el número de folio operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica del RFC a que se refiere a la regla 271.23. La clave de RFC genérica son dos.
hay una de público en general para nacionales y hay otra para público en general para extranjeros, que prácticamente siempre la que vamos a utilizar es la para público en general nacional, que es XAXX 010101 con homoclave 000. Los contribuyentes personas físicas que tributen en el RIF de conformidad con lo dispuesto en la sección 2, capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción novena del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta publicadas en el Diario Oficial de la Federación, o como su abreviatura lo dice, DOF, el 12 de noviembre de 2021 podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través de la factura fácil de la aplicación electrónica Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Lo anterior también resulta aplicable para contribuyentes personas físicas que tributen en el régimen simplificado confianza, de conformidad con lo dispuesto en la sección 4, capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR, respecto de los CFDIs que emitan por las operaciones realizadas durante el mes de que se trate, para el cual deberán de cumplir con lo establecido en el quinto párrafo de esta regla. Ok, en la parte superior, en el segundo párrafo, subrayé esta parte que dice: podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual. O sea, las personas que no te pidan factura, podrás elaborar, esta es opción, podrás elaborar un CFDI diario, semanal o mensual. Ojo, es obligación emitir facturas por las reservas aunque no te hayan pedido. Aquí lo que te está diciendo esta regla de resolución miscelánea es que puedes optar por hacerlo de forma diaria, semanal o mensual. No te está diciendo que si quieres puedes elaborar la factura. Mucho ojo con esa parte, no nos vayamos a perder, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes unas reservaciones de forma diarias y quieres hacer tu CFDI de forma diaria, pues está bien, se puede hacer de forma diaria. ¿Quieres hacerlo de forma semanal? Está bien. Si quieres hacerlo de forma mensual, está bien. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que te va a pedir precisamente para que emitas esa factura, ya sea diaria, semanal o mensual. Fíjate. Y el número de folio de la operación de los comprobantes de las operaciones con el público en general que se hubiera emitido, utilizando para ello la clave genérica del RFC, a que se refiere la regla 2.7.23. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? El número de folio o la operación de los comprobantes de operaciones con el público en general. El número de folio, o sea, te está diciendo que debes de mantener un control interno sobre tus reservaciones para evitar que haya duplicidades y que en la factura vas a emitir de acuerdo al orden, de acuerdo a un folio, este número de folio asociado a cada uno de tus reservaciones. Para que me entiendas, en el archivo de ingresos brutos siempre hay una clave de reservación o clave de confirmación. Y esa es la que vas a anotar por renglón en la facturación. ¿De acuerdo? Esa clave de confirmación es la que nos puede ayudar para solventar lo que nos pide aquí la regla de resolución miscelánea 2.7.1.21. ¿De acuerdo? Muy bien.
También nos dice la regla 271.21. Las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán expedir los comprobantes de operaciones con el público en general, mismos que deberán de tener los requisitos del 29A, fracciones 1 y 3 del Código Fiscal de la Federación, así como el valor de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de bienes o mercancías o descripción de servicio o uso goce que amparen y cuando así proceda, el número de registro de la máquina de equipo de sistema y en su caso logotipo fiscal. Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna de las siguientes formas. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener el impreso el número de folio que deberá en forma consecutiva previamente a su utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se conservarán con el contribuyente en los que se expida. Aquí te está diciendo que los comprobantes que amparen las operaciones con el público en general pueden ser en original y copia. O sea, estamos hablando de comprobantes como si tuvieras una máquina registradora. ¿Sí? Aquí en este punto, esa máquina registradora, recuerda que cada uno de los folios de tickets te va generando un folio consecutivo que es progresivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta parte la subrayé precisamente para darle énfasis a que vamos a tener que utilizar el número de reservación o la clave de confirmación de tus reservaciones. Contar con sistemas de registro contable electrónico que permiten identificar de forma expresa el valor total de las operaciones celebradas cada día con el público en general, así como el monto de los impuestos recaudados de dichas operaciones. Que los equipos para el registro de las operaciones con el público en general cumplan con los siguientes requisitos. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones celebradas durante el día, así como el monto de los impuestos recaudados de dichas operaciones. Contar con un proceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información contenida en el dispositivo mencionado. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los requisitos que se refiere el inciso A de la presente fracción. Contar con la capacidad de efectuar de forma automática y al final del día el registro contable de las cuentas y subcuentas a efectuar por cada operación y emitir un reporte global diario. Para los efectos del CFDI, o sea, factura, donde consten operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de servicios de certificación del CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar de las 24 horas después del cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Los CFDIs globales se deberán separar el monto del IVA y del IEPS a cargo del contribuyente. Bien importante aquí, mi estimado anfitrión y anfitriona. Cada vez que tú elijas cómo vas a hacer tu factura global, tienes a más tardar 24 horas al cierre de las operaciones. Es decir, cierra el mes, tienes 24 horas para generar tu factura fiscal digital por internet CFDI, antes factura. Y mucho ojo, los comprobantes globales se deberán separar el monto del IVA y del IEPS, en su caso, a cargo del contribuyente, pero en tu caso no hay IEPS, únicamente hay IVA. Es decir, vas a separar en la factura global por operación cada IVA que le corresponde a la reservación. Cuando los adquirientes de bienes o receptores de servicios no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes no serán obligados a expedirlos por operaciones celebradas con el público en general cuyo importe sea inferior a 100 pesos. ¿De acuerdo? Prácticamente esto no va a pasar con nosotros. En operaciones con el público en general pactadas en pagos parciales o diferidos, los contribuyentes podrán emitir
un comprobante en términos previstos de esta regla exclusivamente para reflejar dichas operaciones. En dicho caso, los contribuyentes que acumulen ingresos conforme a lo devengado reflejarán el total de las operaciones de la factura global que corresponda. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al flujo de efectivo, deberán reflejar solamente los montos que efectivamente percibidos de la operación en cada una de las facturas globales que se emitan. A las operaciones descritas en el párrafo anterior se les aplicará lo dispuesto en la regla 2.7.1.32. La facilidad establecida en esta regla no es aplicable tratándose de sujetos señalados en la regla 2.6.1.2, tratándose de estaciones de servicio, por las operaciones que realice a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT deberán estar a lo dispuesto de la regla 3.3.1.7 penúltimo. El Servicio de Administración Tributaria, dentro de sus facultades, está hacer algunas guías de llenado para el cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando así lo marcan las leyes tributarias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, está preparando unas guías de llenado. Esas guías de llenado te explican cuáles son los requerimientos que la autoridad te van a solicitar para la emisión de tu factura global. Aquí vemos que es guía de llenado del CFDI Global versión 4.0 del CFDI. De aquí nos vamos a ir hasta la página 28. La página 28 nos maneja un ejemplo. Este ejemplo nos dice: el contribuyente generó un CFDI global para documentar las ventas realizadas el día 11 de junio. B. Emisión global de la factura, anexo 20, versión 4.0. Si te das cuenta, en este CFDI, en el primer renglón, que son todos estos, estás visualizando los datos del emisor. En este primer renglón, en este caso es una persona moral, el RFC de la persona moral, la clave del régimen fiscal, que es 601, general de personas morales, en tu caso va a ser el 625, la forma de pago, dice que es por tarjeta de crédito, el método de pago es PUE, el método de pago PUE quiere decir que es un pago que se realiza en una sola exhibición, como su nombre lo indica. Hay otro que se llama método de pago que se llama PPD, pago parcial diferido. Ese pago parcial diferido es cuando tú otorgas crédito a tus clientes. En tu caso, no otorgas crédito, ¿sí? Porque cuando llega el huésped a hacer el check-in dentro de tu alojamiento, lo que hace la plataforma después de que hace el check-in el huésped, te manda los recursos algunos días después. Se tiene que considerar como pago en una sola exhibición. El tipo de comprobante es I, de ingreso. Tenemos tres tipos de comprobante dentro de este apartado, que es el de ingreso, que es prácticamente el que siempre vamos a usar para emitir nuestras facturas. El de egreso son todas aquellas notas de crédito que le vamos a aplicar a alguna factura de ingreso. Sin embargo, las notas de egreso sí las puedes utilizar, pero son para casos muy en específico de las facturas que tengan alguna situación en particular que lo tengas que documentar de esa forma. Te está diciendo la moneda es en pesos mexicanos, MXN, así lo maneja el SAT. Te dice lugar de expedición, aquí como ves nada más está pidiendo tu código postal, lo que estoy marcando, la fecha y hora de expedición. Bueno, esta fecha y hora pues prácticamente ya va a venir por default directamente en el sistema del SAT cuando termines de elaborar tu factura 4.0. En los siguientes renglones, que son estos, son los datos del receptor, o sea, quien recibe esa factura. En este caso, como es una factura pública en general, hay
dos tipos de RFC genéricos para la emisión de la factura global. Uno que corresponde a operaciones nacionales y el otro que corresponde a operaciones en el extranjero. En este caso, la que corresponde al nacional es el AXXX010101 con homoclave triple 0. El código postal, estamos hablando de el mismo que tú tienes, así ya por default te lo va a marcar el RFC, el sistema. El régimen fiscal del receptor te lo va a marcar también en automático, que es el 616 sin obligaciones fiscales. El uso del CFDI le vas a poner S01 sin efectos fiscales. Aquí, tú cuando en la versión 4.0, cuando vayas a generar tu factura, va a haber un campo donde te va a decir si es una factura global y te va a comentar qué periodo vas a abarcar de esa factura global. Supongamos, en un ejemplo del periodo, si vas a facturar ingresos de septiembre de todo el mes, vas a tener que ponerle del 1 de septiembre al día 30 de septiembre del año en curso. Después te está pidiendo unos datos, que estos datos los vamos a ver en el ejemplo práctico cómo van a salir, pero te los explico rápidamente en este resumen. La clave de producto o servicio siempre va a ser 01010101. El número de identificación. Este número de identificación, si te das cuenta, son números idénticos, pero lo que cambian son las 4 cifras del final. En este ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria nos está marcando aquí arriba en la página 27 3 tickets con datos. Y en esos 3 tickets, si te das cuenta, aquí dice el número de ticket 17 23 58 45 68, 17 23 58 46 24 y el siguiente ticket es 17 23 58 45 69. Si nos vamos acá otra vez, aquí vas a ver que este número de identificación corresponde al número de ticket. Tan es así que vamos a buscar el primero. 17 23 58 45 68. Si te das cuenta, 17 23 58 45 68. Ahí lo está ligando. ¿Sí? Bien importante comentarte que este número de identificación fiscal, aquí vas a poner tu número de reservación o tu clave de confirmación. ¿De acuerdo? Aquí en la cantidad le vas a poner el número de noches. En la clave de unidad, aquí le tienes que poner actividad. La unidad le tienes que poner en específico lo que estás facturando. En este caso no se lo puso el SAT porque esto es una columna opcional. Pero aquí le podemos anotar lo que es noches. Aquí en la descripción, yo te sugiero que le pongamos noches de hospedaje según reservación, la que Airbnb te está asignando o le asignó al momento de la operación. Con el del huésped, le ponemos el huésped que tenemos ahí en el archivo de ingresos brutos y por el periodo que corresponde, en este caso tendría que ser por las noches que te reservó. Si te reservó, por ejemplo, del 1 al 5 de septiembre, lo vas a manejar como del 1 al 5 de septiembre y aquí el número de noches que le están asignando según tu archivo de ingresos brutos. El valor unitario va a ser el costo por noche y eso lo vamos a determinar en el ejemplo que te voy a explicar más adelante. El importe, la columna de importe, ¿cómo la obtengo? Pues muy sencillo.
multiplico el valor unitario por la cantidad. En este caso, en el primer renglón me dice que es una cantidad a 130 pesos, el importe corresponde a 130 pesos. El objeto del impuesto, le ponemos que si es objeto del impuesto, nos lo va a clasificar el sistema como 02. Ese 02 nos dice que la base del impuesto va a ser igual a la columna de importe. Donde dice impuesto, aquí ya lo tienen clasificado como IVA, como el 02. Tipo de factor le puso el sistema tasa, es una tasa de impuesto la que se maneja. 0.016 por 16. 0.16, 0.16. Aquí no lo está manejando en porcentaje, lo está manejando en decimales, así lo está manejando el sistema. El importe es el resultado de multiplicar la base por el punto 16. En este caso, en el primer renglón es 20.80, 57.60, 56.80. Esta parte de impuestos ya directamente lo va a hacer el sistema del SAT. Cuando ya hayamos terminado nuestra factura con todos los renglones, nos va a marcar aquí un resumen, que es un subtotal, un descuento, impuestos trasladados y un total de toda esa facturación. Lo más sobresaliente de todo esto, que en una factura global, aunque sea mensual, lo que te está solicitando es que lo hagas por número de identificación. En este caso, recuerda que estamos asociando el número de identificación con el número de reservación correspondiente. En un ejemplo práctico, si tienes en el mes 5 reservaciones, esas 5 reservaciones lo que tú vas a hacer directamente es, si estás cobrando limpieza, abrir un renglón por cada concepto. El concepto es reservación y en el segundo concepto es limpieza, que van a llevar el mismo número de identificación o número de reservación en ese caso. Entonces, si son 5 reservaciones las que tengo, en este ejemplo, si voy a facturar 2 conceptos, que es reservación y limpieza, entonces aquí voy a tener 10 renglones diferentes. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente video. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal para ver más videos como estos y también suscríbete si este mensaje consideras que es de tu interés. Bueno, aquí ya tenemos un archivo de ingresos brutos. Solamente este archivo de ingresos brutos muestra una reservación. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es prácticamente identificar la columna de código de confirmación, que es esta. Vamos a identificar también el monto del ingreso, pero vamos a atender lo que dice el renglón únicamente reservación. Aquí donde dice tipo, en la columna B, estás observando que tiene 4 conceptos, que dice retención de IVA para México, reservación, impuestos liquidados como anfitrión y retención del impuesto sobre la renta para México. Bueno, entonces únicamente vamos a ocupar este renglón que dice reservación, que es el que te estoy marcando nuevamente en color amarillo. Estos conceptos, que son 4,
El primero corresponde al monto que te retuvieron por concepto de IVA. El que dice impuestos liquidados como anfitrión te está comentando que es el IVA de la operación. Y el renglón que te dice retención del impuesto sobre la renta para México, pues bueno, es la retención que te hicieron al 4% sobre la base de 12,600 pesos para este caso. Vamos a hacer la comprobación del 4% de ISR. Dice 2,600 pesos. Acuérdate que la retención de plataformas tecnológicas hoy en 2022 es el 4%. Y si lo multiplicamos por el 4%, nos da 504 pesos. Efectivamente, aquí lo estás observando, cómo nos está dando esa cantidad. Ahora, los 12,600 pesos, el IVA serían, si lo multiplico por .16, los 12,600 son 2,016 pesos. Aquí también lo tienes, como lo ves en la columna K, tienes 2,016 pesos. La retención es del 50%, o sea, el 8%. Si yo lo divido entre 50%, perdónenme, 12,600, si yo lo multiplico por el 8%, estamos hablando de 1,008 pesos. Ahí está la retención correspondiente. También vamos a identificar la columna que dice ingresos brutos, que es lo que te estoy marcando en color verde, y la que dice tarifa de limpieza. Muy bien, vamos a hacer que los números aparezcan en miles de pesos. Para eso nos vamos a ir a donde dice estilo en millares, aquí con esos 3 ceros que aparecen en el Excel, y ya lo tenemos en miles de pesos. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es cuál va a ser el concepto de reservación. Concepto de reservación van a ser los 12,600 pesos menos los 600 de la tarifa de limpieza. Ese es tu concepto de reservación. El concepto de limpieza son los 600 pesos. Ahora, recordarás que en la versión 4.0, al igual que en la 3.3, te pide el costo unitario de la operación. Pues bueno, vamos a sacar un costo unitario que va a ser columna R, en este caso, entre el número de noches, que en este caso la columna E nos está diciendo que es el número de noches. Son 2. O sea, el costo por noche son de 6,000 pesos para este ejemplo. El costo de limpieza no lo estamos considerando entre 2 noches. ¿Por qué? Porque el costo de limpieza es único. Entonces, ya lo dejamos así. Es un solo concepto. Es un costo unitario, los 600 pesos en este caso. Te quiero mencionar que la tarifa de limpieza, columna N, es dato informativo. La columna O es un dato que sumado con el monto de la reservación más la tarifa de limpieza nos están dando 2,600 pesos. Ese es el ingreso bruto. Muy bien, ahora esto nos va a ayudar a comenzar a emitir nuestra factura global. Ahora vamos a emitir la factura en el portal del SAT. Aquí hay que revisar que estemos en el rubro donde dice personas, que se marca en verde. Facturación electrónica, le ponemos servicios de facturación
Aquí te va a pedir usuario y contraseña. Puedes ingresar a través de la contraseña o a través de la firma electrónica. Con la contraseña te va a pedir que captures el captcha correspondiente. Le damos en enviar. Aquí está cargando la Mac. Te va a pedir aquí que le digas que firmes términos y condiciones de uso. Léelo todo específicamente. Aquí le damos clic en donde dice aceptar y aquí te va a pedir tu contraseña, tu firma electrónica. En este caso, vamos a buscar la firma electrónica en la ruta correspondiente. Aquí le ponemos la contraseña. Lo que está en gris no son renglones editables. Únicamente lo que es editable es la contraseña de la clave privada. Le damos confirmar. Aquí nos dice que se realizó exitosamente la firma de los términos y condiciones de uso. Aquí esperamos hasta que la página del SAT nos dé respuesta. Está cargando los elementos necesarios. Aquí nos sale el aviso de privacidad integral. Nos dice que todos nuestros datos están protegidos, que estamos dando consentimiento para el uso responsable de nuestros datos fiscales. Aquí estamos esperando a que termine de cargar la información necesaria para la emisión de la facturación global. Aquí ya tenemos el formulario que vamos a tener que llenar. Nos vamos a ir primero a configuración avanzada. Cuando es por primera vez vamos a hacer esta configuración únicamente. Aquí vamos a marcar que queremos mostrar el número de serie de folio. Eso es un control consecutivo que tú lo vas a asignar. La descripción de la unidad, la factura global, y estos tres son los que te sugiero. Número, serie y folio, descripción de la unidad, y es una factura global. Los complementos de la factura, leyendas fiscales, esa no aplica, complemento INE tampoco. Aquí sí vas a tener que poner los impuestos locales. Nómina, pago en especie, recepción de pagos, comercio exterior, carta aporte. Ninguno de esos tres que acabo de mencionar te aplica. Aquí no hay unos importes máximos. Esto es para nómina, que ya habíamos platicado del CFDI de nómina. Bueno, ya terminamos y le damos guardar. Aquí te dice felicidades, la configuración ha sido exitosa. Recuerda, nada más vamos a seleccionar 4 campos. Serie y folio, marcado. Descripción de la unidad, marcado. Es una factura global, marcado. Y impuestos locales, marcado. Vamos a irnos a donde dice generar. Ahí donde dice nueva factura. Esperamos a que nuevamente la página del SAT cargue la información. Entonces a veces es un poquito lento. Ya he terminado de cargar el formulario. Aquí donde dice régimen fiscal, si te das cuenta, va a venir el de plataformas tecnológicas. El código postal, el que tiene asignado. La fecha de la emisión, por ejemplo, es el día de hoy. Aquí te dice tipo de factura. En este caso te está manejando 3 tipos: ingreso, egreso y traslado. En este caso va a ser ingreso. Forma de pago. Aquí esto puede variar, sin embargo, yo le pongo como intermediario de pagos. Aquí, salvo que tú decidas ponerle transferencia, está bien, pero nunca debes utilizar la palabra efectivo. El método de pago ya habíamos comentado que era pago en una sola exhibición. Y aquí te aparece el régimen fiscal de las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Aquí en datos generales le vamos a poner moneda, peso mexicano,
y automáticamente el tipo de cambio te va a dejar inhabilitado. Aquí el número de serie, por ejemplo, le podemos poner el Airbnb, el número de serie Airbnb si tú quieres, número de folio 1, y aquí te aparece ya el RFC del cliente. Público en general, recuerda que habíamos dicho que aquí en el uso de la factura va a ser sin efectos fiscales. Aquí ya te está jalando el código postal de arriba y también te está diciendo que es sin obligaciones fiscales el régimen fiscal. Aquí en producto le vamos a dar donde dice descripción detallada, le vamos a dar el concepto que dice noches de hospedaje según confirmación. Para el número de confirmación, recuerdas que la tienes en el archivo de ingresos brutos, pues bueno, vamos a traer ese código. Recuerda que no puedes pegar información, solamente puedes añadir más no pegar. HM9JAX4RKH 9JAX4RKH al huésped Carlos Pérez. Aquí donde dice producto o servicio es 01010101. Aquí en unidad le vamos a poner AC actividad. La descripción de la unidad le ponemos noches. Aquí en este caso van a ser 2 noches. En este caso le vamos a poner aquí el valor unitario que habíamos determinado según el archivo de ingresos brutos en 6,000 pesos la noche. No aplicaron ningún descuento. Le ponemos si es objeto del impuesto, o sea, del impuesto al valor agregado. Aquí el número de identificación le vamos a poner la misma. Número de confirmación HM9JAX4RKH. Aquí le vamos a poner no existe en el catálogo, sugerencia del portal del SAT. Aquí lo puse con minúsculas, debe ser con mayúsculas. HM9JAX4RKH. Aquí vemos, aquí donde dice IVA cobrado, valor agregado 16%. Aquí nos maneja retenciones, IVA complementario, no le vamos a poner nada de retenciones, ni retención de IVA, ni retención de ISR, ni IVA complementario. Se me olvidó comentarles, aquí tenemos que ponerle que es una factura global, nos va a decir el periodo, en este caso vamos a manejarlo como mensual, corresponde al mes de agosto, ¿de qué año? 2022. Aquí únicamente le damos guardar. Y aquí me aparece ya el IVA correspondiente a esta reservación junto con el concepto que estoy manifestando.
Aquí, si tú quieres ser más específico también, podrías ponerle el día del día, el inicio de esta reservación fue el 5 de agosto, el día 5 al 6 de agosto. Al 6 de agosto de 2022, porque fueron 2 noches. ¿De acuerdo? Aquí le damos nuevamente guardar. Aquí nuestra descripción nos quedó como noches de hospedaje según confirmación al huésped Carlos Pérez del día 5 al 6 de agosto del 2022. Ahora vamos a facturar el concepto, o vamos a añadir, mejor dicho, el concepto de limpieza. Aquí vamos a agregar otro concepto. Le ponemos limpieza correspondiente a la reservación HM9 JAX4 RKH. El número de producto o servicio no va a ser el 010101. No existe en catálogo. Le vamos a poner público en general. Aquí le ponemos unidad de medida, actividad. La actividad ya habíamos manifestado que nada más el cobro de limpieza, dependiendo de la estancia, se cobra una o definitivamente más veces, de acuerdo a lo que tú le hayas comentado al cliente, pero en este caso únicamente es uno, a un valor de 600 pesos. Decimos que también si es objeto del impuesto, obviamente, si es el número de identificación, nuevamente vamos a poner el número de confirmación o de reservación, que es HM9JAX4 RKH. Nuevamente lo puse con minúsculas. HM9JAX4 RKH. Excelente. Aquí en la parte de impuestos el IVA cobrado igual al 16. Nada más le damos guardar. Y mira, recordarás que el monto de la operación según el archivo de ingresos brutos era de 12,600 y el IVA de 2,016 pesos, y ya te sale un total de 14,616. Ahora vamos a ponerle el impuesto sobre hospedaje. En este caso, esta propiedad está en Querétaro y es el 3%. Aquí nos vamos a ir a donde dice trasladados locales, no le pongas retenidos locales, es trasladados locales. Impuesto o de hecho local, le ponemos ISH para abreviarlo, en este caso 3%, y el 3% va a ser calculado directamente sobre los 12,000 pesos. No son los 12,600, son sobre los 12,000 pesos. Ahorita te explico por qué. Vamos a la calculadora. 12,000 pesos por 0.03. 360 pesos. 360 pesos. Le damos aquí guardar. Ya tenemos aquí el impuesto sobre hospedaje. Aquí nos está diciendo el ISH, porcentaje y el monto de total de trasladados. Aquí
nos da un icono donde dice editar o eliminar este impuesto. Ya que lo tengo agregado, te comento. El servicio de limpieza no es afecto al impuesto sobre hospedaje. Solamente el impuesto al hospedaje es el número de noches afecto. Entonces por eso lo estamos separando de la factura, porque si nosotros lo combinamos, los 12,600, pues prácticamente nos estaríamos equivocando en la base del impuesto sobre hospedaje. Aquí todas las leyes estatales te dicen que el impuesto sobre hospedaje se va a calcular sobre el monto del hospedaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí público en general. De acuerdo. Y ya quedó nuestra factura por esta reservación. Ahora recuerda que si tienes más, pues bueno, vas a tener que añadir aquí 2 renglones más por reservación. Antes de que la mandes a sellar, aquí te explico cuáles son los botones. Si le das guardar, aquí la información te la va a guardar en el portal del SAT y tienes 72 horas para concluir la emisión de la factura. Aquí hay un botón que se llama de vista previa. Este botón de vista previa te va a ayudar a saber si te equivocaste en algún proceso. Te lo va a muchas veces te lo va a descargar y te va a mostrar este formato. Y ya ves que te dice sin validez oficial. Es porque todavía no has sellado esta factura. Pero aquí puedes ver el RFC del emisor, el número de folio fiscal, que eso todavía no se lo asigna, el número de serie le pusimos en este caso Airbnb. Aquí aparece el código postal, el ingreso, el régimen fiscal del receptor, que aparece como sin obligaciones fiscales, el uso del CFDI sin efectos fiscales. Nos dice información global, que es periodo de mensual. Aquí nos dice que es del mes de agosto. Y aquí aparecen los conceptos que facturamos. Y aquí donde dice complemento de impuestos locales, aquí aparece el impuesto sobre hospedaje calculado. Yo no timbro esta factura porque es carácter informativo y como te decía, pues prácticamente cuando vas a terminar esta facturación le das aquí donde dice sellar. Te dice que está guardando la información. Esperamos que cargue. Aquí en el RFC va a aparecer tu RFC. No es un campo editable, por eso es que está en color gris. Y te va a pedir los datos de la contraseña. Aquí te va a decir en el botón de acción buscar dónde está la ruta, dónde está la firma electrónica, o en su caso el certificado de sello digital. Subes información, le das confirmar. Si la información que aparece es correcta de firma electrónica o certificado de sello digital, te va a habilitar el botón que dice firmar. Le das un clic y ya terminó el proceso de tu factura electrónica con la versión 4.0. Ahora vamos con la sección de sugerencias y conclusiones. Sugerencia.
Ten siempre bien estudiado tu archivo de ingresos brutos, porque de ahí va a salir toda la información necesaria que vas a ocupar para la emisión de tu facturación global. Siguiente punto. Debes de saber que en esta factura global con versión 4.0 ya te está solicitando la guía de llenando que lo hagas directamente por reservación los conceptos que vas a subir a tu factura. Como te comentaba en el ejemplo, cuando lo estábamos estudiando, si tú tienes 5 reservaciones y cobras limpieza, quiere decir que vas a tener 5 renglones en una factura por el concepto de reservación y vas a tener 5 renglones por el concepto de limpieza. Cada uno de la reservación la vas a asociar con el número de confirmación o de reservación. La limpieza igual, por el número de reservación o por el número de confirmación, como quieras llamarlo. También recuerda que el impuesto sobre hospedaje está cambiando conforme a las disposiciones de cada uno de los estados en donde tengas tu alojamiento. Por eso es importante consultar qué tasa de impuesto sobre hospedaje le es aplicable para cada uno de los estados. Por ejemplo, si tienes alojamientos que están en Quintana Roo y también tienes en Ciudad de México, tendrías que consultar la ley específica del estado de Quintana Roo del impuesto sobre hospedaje y el código fiscal de la Ciudad de México para saber cuál es el porcentaje que le corresponde a tu factura global por concepto de impuesto sobre hospedaje. También debes de tener muy en cuenta que esta guía de llenado es una guía para cumplir con las obligaciones fiscales. Si de acuerdo al estudio y a la corroboración de tu especialista o tu asesor contable, si quieren modificarlo, lo pueden hacer. Solamente obtén bien la información que vas a subir a tu facturación global para que no pongan una cifra distorsionada al archivo de ingresos brutos que te aparece en el portal de Airbnb. Conclusiones. La conclusión sería que durante el proceso de tu facturación tengas muy bien identificados los renglones de reservación en el archivo de ingresos brutos y la columna de tarifa de limpieza. Estos dos te van a ayudar a determinar cuántos renglones vas a tener en tu facturación global 4.0. Con esto, siguiendo los pasos de este video que están ligados con la guía de llenado, vas a tener una factura específica y lo que está buscando el SAT, que es ligar todas las operaciones de ingresos que tengas a través de la plataforma Airbnb. Recuerda que somos BNT, tu aliado contable. Si este video te ha ayudado, compártelo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todas nuestras publicaciones en el momento que estas sean publicadas. Me despido de ti, soy el contador Eduardo Franco, especialista en temas de plataformas digitales, en específico Airbnb. Cuídate mucho, nos estamos escuchando en el próximo video tutorial. Un placer, BNT, tu aliado contable.